Y el Señor quiere lo mejor para nuestras vidas, hermano. Así es de que hay que ir buscando del Señor y desechando de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Vamos a ir a la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo muy conocido por todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amante Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Padre eterno, por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder adorarte, alabarte y glorificarte. Y te damos gracias en esta hora, Señor, porque es momento de escuchar tu palabra, es momento de escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, y que seas tú quitando todo estorbo y sacando de este lugar todo aquello que no te agrada, Señor amado. Todo impedimento, Señor, que quiera evitar para que cada uno de nosotros recibamos de tu palabra sea quitado, Señor, aleluya. Clamamos en el nombre de Jesús, Padre eterno, en esta hora, y te pido que me uses, Señor, como un canal para hablarle a tu pueblo. Padre de la gloria, úsame, Padre eterno, conociendo tú las necesidades de cada uno, Señor amado. En tus manos me he depositado y te pido, Señor, que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, y la gloria sea siempre para ti, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Es tan difícil, hermano, en nuestra humanidad comprender y entender por qué tenemos que pasar tantos momentos difíciles, que muchas veces nos desgastan, que muchas veces nos agotan y que muchas veces hasta nos desesperan. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, es difícil comprender el por qué las pasamos, hermano. Es difícil, hay problemas, hermanos, que a veces nos desesperan y no encontramos la solución, no encontramos la respuesta, y por más que clamamos, a veces no hay respuesta de parte de Dios. Por más que buscamos, no hay respuesta de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Todo lo tiene Dios en sus manos. Nosotros tenemos que someternos, tenemos que buscar, tenemos que tratar de todas las maneras de agradar a Dios. El tema para esta tarde es comprendiendo el propósito de Dios para mi vida. A través de las pruebas, a través de las dificultades, yo debo de ir comprendiendo qué propósito Dios tiene para mi vida. Y cada uno que Dios tiene un propósito, créame, hermano, que va a pasar por momentos difíciles. Lo encontramos en la Biblia. En cada parte de la Biblia nos enseña que tanto hombres que Dios usó, todos pasaron por momentos difíciles. Que no fue todo color de rosa, sino que todos fueron probados para ver la fidelidad de Dios. Usted va a ser probado para que muestre la fidelidad a Dios. La palabra comprendiendo está relacionada con el verbo comprender. Y comprender, el verbo comprender significa que se refiere a entender algo, a contender con algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud que alcanza un entendimiento sobre una cosa o sobre un suceso. Comprender, eso es la aptitud, poder llegar a entender, a comprender el propósito de las cosas. También la comprensión es, por otra parte, la tolerancia, la paciencia a determinada situación. O sea, cuando usted está pasando por pruebas, usted debe de comprender, hermanos, debe de tolerar y debe de tener paciencia a pasar por esa prueba, a pasar por esa dificultad, a pasar por esa enfermedad. Si algo nos aflige a nosotros, cristianos y no cristianos, es cuando una enfermedad viene en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Cuando la enfermedad toca la puerta de su vida, hermano, empezamos a afligirnos, empezamos a desesperarnos. Y aquellos que no buscan de Dios empiezan, hermanos, a buscar de Dios.
Hasta que no llegan, hermano, los momentos difíciles a la vida de un ser humano, no puede, no entiende, no comprende, hermanos, que debe de buscar de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los que debemos de buscar a Dios, pero vamos a pasar tiempos difíciles porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Comprender es cuando una persona tiene la idea clara de lo que otra persona dice o desea hacer con uno. Le repito, comprender es cuando una persona tiene idea clara de lo que otra persona dice o hace sobre la vida de uno. O sea, refiriéndonos a Dios. Cada uno de nosotros debemos de comprender el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Y cómo es que lo vamos a comprender? Sabiendo, hermanos, que lo que Dios tiene para nuestra vida, Dios va a ir mostrándonos y Dios irá guiándonos en el caminar. Estábamos el viernes en la noche en la reunión de obreros y un hermano, un pastor trajo un mensaje poderoso, hermano. Y algo que me tocó y que siempre pasamos es, y que vemos que cuando nosotros le servimos a Dios, pasamos por circunstancias, creemos que no las debemos de pasar. Este pastor decía, hermanos, yo predicaba y cuando yo predicaba las personas sanaban. Cuando yo predicaba las personas se convertían. Cuando yo predicaba las personas recibían milagros. Cuando yo predicaba, decía el pastor, vi hasta una persona que se le enderezó un pie que tenía torcido. Lo grande no es eso, decía él. Lo grande era que yo estaba padeciendo una enfermedad y yo no recibía sanidad. ¿Podrá usted comprender eso? Muchas veces no lo comprendemos. Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy entendamos. Comprendiendo el propósito de Dios para mi vida. Todas las circunstancias que pasamos tienen un propósito. Tienen una razón. Tienen el porqué. Y este pastor, hermanos, decía que él en cierta oportunidad le dijo, él se congregaba en una iglesia y le dijo al pastor, el cual lo dirigía, le dijo, pastor, por favor, ya no me ponga a predicar. Porque él dice que cuando él estaba dejando de respirar y cuando hablaba, él respiraba por la boca, ya no lo hacía por la nariz. Él dice que tenía algo en su cerebro que le estaba oprimiendo y ya no podía hacer nada. Y él dice, ¿qué será lo que Dios tiene para mí? Imagínense, él predicaba y a través de la predicación él veía sanidades, veía milagros y él estaba cada día pasando lo peor. Y en una oportunidad dice que llegó a su casa y clamó y le dijo al Señor, Señor, muéstrame cuál es el propósito que tú tienes para mi vida. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Quieres que siga predicando o no quieres que siga predicando? ¿Quieres que deje todo o qué quieres que tú que haga? Y él dice, hermano, que siguió clamando y siguió clamando. Y un día, a través de un devocional, él era músico de la iglesia también, y a través de una alabanza, él dice que él estaba cantándole al Señor y cuando él sintió algo vino sobre él y le destapó la nariz y recibió un milagro. Y dice que él pudo decir, ahora comprendo que tú quieres que yo siga predicando de tu palabra. Ahora quieres que yo siga predicando que ese Dios que me ha usado a mí, también me ha sanado a mí. Ahora estoy más firme de lo que yo he hecho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando todo tiene un propósito para nuestra vida. Y hay muchos que están decayendo, hermano, y afligiéndose por las situaciones que se está viviendo. Pero yo quiero decirle, no desmaye porque Dios tiene un propósito para su vida. A través de esa situación, Dios se va a glorificar. Comprender es lo más difícil. Yo he escuchado personas decir, pastores, que a mí nadie me comprende. Y le digo, ¿y usted comprende a los demás? Es que es difícil. ¿Verdad que es difícil comprender? Pues ¿sabe qué, hermano? Uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdeme a comprender el propósito de mi vida. ¿Qué tú tienes para mí? Un pastor dijo, es difícil complacer a todos los hermanos. Porque el pastor decía, hermano, es difícil comprender a todos los hermanos,
Porque todos quieren realizar algo para el Señor. Todos. Desde yo quiero hacer esto para el Señor, pastor, yo quiero hacer, y es difícil comprender a todos, ¿verdad que sí? Pero digo, Señor, ayúdanos a comprenderlo a todos, pero sobre todo ayúdame a comprender el propósito que tienes para mi vida. Cuando hablamos de propósito, hablamos de intención. Cuando hablamos de propósito, hablamos de un objetivo. Cuando hablamos de un propósito, hablamos que tiene un fin y hablamos de un motivo. Entonces, cuando vemos el propósito, es entender el motivo por qué Dios me escogió a mí y qué tiene para mi vida. Entonces nosotros tenemos que saber comprender, entender el motivo por qué Dios me escogió a mí. Yo no lo escogí a usted. Usted no me escogió a mí. A usted lo escogió Dios. A usted lo sacó Dios. Yo no lo saqué a usted de ningún lado. El que lo sacó a usted de donde usted estaba perdido y sin esperanza fue Dios. El que me sacó a mí fue Dios. Entonces el que tiene un propósito para mi vida es Dios. Dios tiene un propósito para su vida, hermano. Pero realmente usted quiere que ese propósito se lleve a cabo en su vida o no. Porque algunos quieren que el propósito se cumpla, pero no realizan lo que Dios quiere que realicen. Sí, ese es el propósito, el problema. Cuando veníamos hoy en la mañana con mi esposa y hermana Victoria y hermano Mario, yo vi por allá a unos muchachos, hermano, afanados, preparando las varas para pescar, hermano, preparando todo para ir un día. Y yo le digo a mi hermano Mario, he ahí la razón por qué mucha gente no quiere someterse a Dios y buscar de Dios. Porque la gente quiere, hermanos. ¿Usted cree que mucha gente desea venir un domingo y venir, Señor, vengo a adorarte, a alabarte por lo que tú has hecho? Lo que más desea la gente es distraerse, hacer lo que le gusta a la vida. Y no es malo, yo he dicho, eso no es malo. Yo estaba aconsejando en estos días a los líderes, hermanos, nosotros debemos de saber organizar nuestro tiempo y sacando tiempo para nuestra familia, sacar tiempo para nuestra esposa, sacar tiempo para nuestros hijos. Nosotros debemos de organizar, eso no es malo, pero sobre todas las cosas tenemos que sacar el tiempo para Dios, de no comprometer el tiempo de Dios, sino el tiempo libre, organizarnos bien para que ese tiempo libre entonces nosotros también podamos hacer lo que Dios quiere. Porque cuando se le predica a una persona hoy en día, muchas veces yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para buscar de Dios. Pero ¿qué? Cuando vienen las situaciones difíciles, ¿usted cree que cuando viene la situación difícil se van a ir a otro lugar? ¿A dónde? ¿Hacia dónde caminan? ¿Hacia dónde caminamos? Hacia la iglesia. Y entonces empezamos a decirle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Yo admiro a los jóvenes, que los jóvenes, hermanos, y los que tenemos en la iglesia, y son pocos, pero yo sé que van a crecer, hermanos, tienen ese deseo de adorar a Dios, de buscar de Dios, y no es fácil, pero también ellos tienen que comprender que sobre todas las cosas tienen que dejarle un tiempo principal a Dios, ¿verdad? Tanto ellos como nosotros los jóvenes, y es difícil, pero a eso es a lo que nosotros tenemos que irnos sometiendo, comprendiendo el propósito para el cual Dios me ha llamado. Dios tiene un propósito para mi vida, pero yo tengo que saber sujetarme también a eso que Dios tiene para mi vida. Tenemos que saber y entender, y tenemos que encontrar, hermano, el propósito del por qué las cosas en mi vida. Usted sabe que a veces pasan cosas en nuestras vidas porque nos acomodamos tanto en algo, y a veces vienen las circunstancias difíciles para sacarnos del confort, del comodismo donde estamos. Sí, porque a veces nos acomodamos tanto que, hermano, nos quedamos dormidos. Sí. Estas bancas están afuera, las bancas lo duermen a uno. Y el cansancio y el sol y todo eso lo duerme a uno, es normal, ¿verdad?
Pero a veces viene el Señor y lo mueve a uno, lo despierta el Señor a uno, para que uno, hermano, vaya entendiendo que Dios quiere hacer algo con nosotros. O sea, Dios quiere hacer algo con su iglesia, con su pueblo. Por eso, hermano, nos ha sacado de donde estábamos. Ahora, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida? Fácil. Diga, pastor, pero si yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Lo primero es comprender que Dios, usted debe de comprender y entender que Dios tiene algo especial para usted. ¿Cuánto lo cree? De veras, ¿usted cree que Dios tiene algo para su vida? Usted lo está buscando, le está pidiendo al Señor, porque hay que hacerlo. O sea, eso es lo primero, lo principal. Porque mire, hermano, dice el versículo que leímos: y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. Oh, hermana, yo leí mal. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando vienen problemas a nuestra vida, dificultades, hermanos, eso no tiene que dejarnos sin ganas de buscar de Dios, alejarnos de Dios, sino al contrario, tenemos que agarrar fuerzas y no decaer. Me vino esto, me vino aquello, me vino lo otro. Hermano, hay que seguir adelante, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Todas las cosas que vienen a nuestra vida, por muy difícil que sean, sabemos que todas tienen un propósito. Y es para ir preparándonos, hermano, para lo que Dios quiere darnos, o lo que Dios nos quiere obsequiar. Todo eso tiene un propósito, tiene algo especial. Pero esto es para todos aquellos que quieren encontrar. Esto no es para todos, solo para aquellos que quieren encontrar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios lo llamó a usted primeramente para darle su salvación y también para usarlo, hermano. Dios quiere usarnos. ¿Cómo Dios nos va a usar? Hermanos, Dios sabrá a través de la búsqueda y el sometimiento de cada uno de nosotros. Si analizamos a una persona, a un contratista, a una persona que levanta edificios, que levanta casas, proyectos grandes, antes de hacerlo, hermano, ese contratista tiene que estar seguro de analizar lo que él va a hacer, ¿verdad que sí? Para poder realizar lo que él quiere, tiene que revisar los planos, tiene que analizar lo que quiere hacer, porque de lo contrario va a fracasar. Nosotros tenemos que estar seguros del propósito que Dios tiene para mi vida, y estar seguro que si yo me voy a mover de un lado a otro, esa es la voluntad de Dios. No es porque yo quiera, sino porque Dios me está dirigiendo, Dios me está indicando. Debes de hacer esto, debes de dirigirte a esto, porque Dios nunca se equivoca, Dios lo conoce todo. Y nosotros debemos de depositarnos en las manos del arquitecto, para que Él vaya diseñando nuestras vidas a como Él quiere. Y nos va a quitar cosas que a nosotros nos duelen, cosas que a Dios no le agradan. El Señor se lleva a Jeremías a un lugar donde había un hombre, un alfarero, haciendo una vasija de barro. Empezó a hacer la vasija y le dijo al Señor: ve a ese lugar, ve lo que ese hombre está haciendo. Él fue y fue a observar lo que hacía el alfarero, y él veía con sus manos cómo le daba forma a la vasija, y le iba dando la forma. Pero a veces esa vasija se daña, y entonces dice que el alfarero la deshace con sus manos y la vuelve a hacer para que quede mejor. Eso hace el Señor con nosotros. Oh, tú tienes ese rencor en tu corazón, no te preocupes, que te voy a moldar, te voy a exprimir para que se te quite ese rencor que tú tienes en tu vida. Oh, tú tienes ese resentimiento, pues no te preocupes, estás en las manos del alfarero. Te voy a hacer duro para que te salga esos resentimientos que tienes en tu corazón. Y así va trabajando el Señor. Y cuando uno se siente, hermano, eso duro del Señor, es el Señor.
Por eso es que muchas veces el Señor viene y nos pone pruebas difíciles en nuestra vida para que nosotros podamos entender. Sí, hermano, ¿cómo? Imagínense que yo tenga rencor o resentimiento contra un hermano en la iglesia. Eso no es correcto. Así es, amén, aleluya. Y quizás alguno diga, hermano, no, yo tengo resentimiento a aquel que no se congrega. A como sea, es lo mismo. Aleluya. Nosotros no debemos de guardar resentimiento, no debemos de guardar rencor contra nadie. No, pastor, si usted no sabe lo que me hicieron así, pues ¿sabe qué? El Señor te va a llevar al alfarero y va a empezar a moldear esa vasija que eres tú, para sacarte lo que no sirve, para ir haciendo una vasija mejor, para que tú sientas y puedas cambiar y ser como el Señor. Hay personas, hermano, que no pueden cambiar por su ego, pero Dios, hermano, los va moldeando de una manera especial. Dios los cambia, hermano. Entonces el Señor permite que vaya y dice, mira, le dice a Jeremías, así como él hace con esa vasija, yo voy a hacer con mi pueblo, le dijo. Así va a ser el Señor, hace con nosotros. Así lo va a hacer el Señor. Yo hablaba aquí hace algún tiempo de cómo en mi país van y buscan el barro. La gente se mete, hermano, en lo más profundo, en esos cerros. Y usted ve allá a lo lejos, hermano, unos agujeros donde la gente está extrayendo el barro. Van, sacan el barro y lo traen a la espalda, hermano, y lo llevan hasta las casas donde ellos lo van a empezar a elaborar. Cuando lo llevan a la casa, llevan los terrones de barro y empiezan y lo vacían, hermanos, ponen una manta debajo y con un palo. Allá no hay maquinaria para hacer las cosas, allá a pura mano. A pura mano seca, hermano. Agarran unos palos, hermano, con la mano, se hincan y empiezan a decir, ¿pero qué están haciendo? Y ellos dicen, tenemos que deshacer ese barro. Y es un polvo. Y se va deshaciendo, hermano, y se va hasta que tiene que quedar el puro polvo. Y después empiezan a hacer las vasijitas que tienen. Bueno, allá de nosotros lo que hacen, no sé si alguno lo conoce, yo para los de Puerto Rico quizás no, pero quizás los de El Salvador, los de Centroamérica, no sé si para los de Santo Domingo, pero allá hacen lo que le llaman unos comales. Comales, pero ellos de nosotros lo que edifican son los comales, o hacen olla pero más comales, porque como la gente de nosotros come tanta tortilla, tienen que hacer los comales. Es lo más barato o más fácil. Entonces hacen los comales, hermano. Entonces edifican los comales. Después que ya tienen el polvo, el barro así en polvo, empiezan a elaborar lo que es el comal. Lo duro, hermano, es que cuando ya tienen el comal hecho, tienen un horno donde van a meter a cocinarlo. Y a veces cuando lo van a meter a cocinar, se empieza a rajar. Dice, ay, tenía aire. Tenemos que sacarle el aire. Lo deshacen y le vuelven a pegar. ¿Usted cree que es fácil? No. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, el Señor permite pruebas difíciles para que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y yo quiero mejor a la buena, hermano. Es mejor a la buena y no a la mala. Si usted tiene en su corazón algo que lo está dañando, sáquelo, porque el Señor se lo va a sacar. Yo vi en una iglesia a alguien llegar y cuando ve al hermano y vea, en este caso sería la hermana, la hermanita Anita que está, pero no, yo no tengo nada contra ti, pero voy a dar ejemplo. Él iba y cuando la ve a ella o a él da la vuelta y dice, ¿qué pasó? Dice, yo no puedo ver a ese hermano. Y después yo lo veo, me voy con él. Y dije, ¿con quién se va? Aleluya. Si tú no puedes saludar a un hermano y después vienes a alabar al Señor, ¿tú crees que te vas a ir? No, mi hermano. Tienes que sacar, y eso es lo comprendiendo el propósito que Dios tiene para mi vida. Tú tienes que comprender que lo que Dios tiene es que tú demuestres amor. Tienes que demostrar ese amor. Entonces, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida?
descudriñándote, vi tú mismo cómo estoy delante del Señor. ¿Qué tengo delante del Señor? ¿Qué tengo que hacer para que el Señor me ayude? Yo no sé por qué dije eso, pero lo dije. Debo comprender que Dios ya me escogió. Ok, si Dios tiene un propósito para mi vida, ahora Dios tiene un propósito para mi vida porque Dios me escogió a mí. Dios me escogió. A mí no me escogió ningún hombre, a mí me escogió Dios. Y usted debe de comprender eso, hermano. Usted no vale cualquier cosa, usted vale la sangre de Jesucristo, porque el que lo escogió a usted fue Dios. No es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y de nosotros Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Mire, hermano, vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 1. Pablo le escribe a los Éfesos, a la iglesia de Éfeso, y empieza a escribir, a hablar del versículo 3. Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Debo comprender que Dios ya me escogió. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que si usted aquí no es una casualidad, usted está aquí porque Dios tenía un plan para su vida, mi amado hermano. Dios tiene ahí un plan y sigue teniendo un plan en su vida. Dios tiene algo grande para usted, pero depende de usted si usted lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán muchas veces quizás nos harán desprecios, pero Dios está con nosotros y Dios es el que nos ha escogido a nosotros. Para que confiemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de gracia. Gracias, Señor. O sea, ha sido Él, por medio de su amor, por medio de su dificultad, que dijo: mira, Walter, te voy a sacar de donde estás, te voy a perdonar tus pecados, te voy a transformar y te voy a usar. Eso era lo que Dios decía con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. No es por lo que tú eres, no es por lo que tú tienes, sino es porque yo tengo misericordia de ti. Dios es grande, hermanos. Dios es poderoso. Que hizo, dice el número 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el número 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Debo comprender que Dios me escogió y no fue ninguna persona. Aleluya. Una parte importante y básica, hermano, de nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios. Hay personas que se creen, hermanos: oh, Dios me escogió a mí, yo soy el mayor. No, pues, aquí no hay ningún mayor, aquí no hay ningún preferido. Aquí delante de todos somos todos iguales. Dios lo que quiere es usarte a ti, Dios quiere usarme a mí, pero depende de cada uno de nosotros hasta dónde Dios nos usa. Dios no tiene hijos favoritos. Dios
tiene hijos preferidos. Gracias, Señor. El hombre es el que discrimina. El hombre es el que tiene, el que dice, este porque este me gusta, aquel no me gusta. Aleluya. Dios no. Si Dios nos hizo a todos. Para los que son feitos, para los que somos bonitos. Dios tiene un propósito. Oh, Hay poder. yo siempre he dicho, mi pastor que es puertorriqueño hubiera dicho, alábate pollo, que mañana te guisa. Así me hubiera dicho mi pastor. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que ser positivo, no negativo. Yo tengo siempre que tener mi mente y mi mirada puesta en el Señor y yo decirle, Señor, yo sé que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, pero tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, Señor. Mi fuerza viene de lo alto. Y yo sigo diciendo, hermano, cuando usted se vea en el espejo, dele gracias a Dios por esa belleza que está enfrente del espejo. Sí, hermano. O usted se va a decir, qué feo soy yo, ¿no? No, hermano, al contrario, Señor, esa preciosidad que está en ese espejo, con eso tú vas a hacer algo especial. Por eso me escogiste, por eso me sacaste, y yo estoy en tus manos, y tú vas a hacer lo que vas a hacer. Santo, aleluya. Dios va a cumplir su propósito en usted, mi hermano y mi hermana. Pero no decaiga, hay que seguir. Hay que seguir. Venga la prueba, venga la dificultad. Todo tiene su tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios nos ha llamado y nos ha escogido, no por casualidad. ¿Usted vio lo que dice aquí? Desde antes de fundación del mundo, Dios nos escogió. Cuando el Señor llamó al profeta Jeremías, lo primero que le dijo, Señor, soy tartamudo. No, ¿verdad? ¿No fue? Soy un niño, le dijo Jeremías. No puedo hablar. Y el Señor le dice, mira, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Desde el vientre. Y así yo quiero decirle en esta tarde, hermano, desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos había escogido a todos los que estamos aquí. Aunque muchas veces nos desviemos, aunque muchas veces nos alejemos, pero Dios tiene un propósito para su vida. Y si Dios lo escogió a usted, Dios va a cumplir en usted el propósito que Dios tiene para su vida. A veces no se cumple porque nosotros no dejamos que el Señor lo haga. Debo comprender que fui escogido por Dios. Hoy es solo de comprender, de entender el por qué fuimos y quién nos escogió. Dios no le pregunta a usted, hermano, sobre su pasado. Dios no le pregunta a usted por el origen de su familia. Dios no le interesa nada de eso, si Dios lo conoce. Dios lo que hace es llamarnos para que seamos sus discípulos, para que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Y Dios puede hacer algo, transformarnos. Por eso es que nosotros hoy hablamos diferente como hablábamos antes. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el propósito de Dios, mostrar su gloria a través de sus hijos. Por eso es que hay personas que dicen, yo no puedo cambiar. No, usted no puede cambiar, pero el Señor los puede cambiar. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia. Dios puede hacer obras grandes en usted, hermano, pero si usted lo cree. Ahora, ¿cómo es que yo voy a aprender, a entender lo que Dios quiere hacer conmigo? Dejando que Jesús empiece a obrar en mi vida, cediéndole mi corazón al Señor, abriéndole la puerta de mi corazón a Dios. De lo contrario, no lo voy a poder hacer. Y esto no es solamente al principio, esto es en todo, hermanos, en todo el caminar con Cristo Jesús. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Aleluya. el cual me amó y se entregó y me amó a sí mismo. Hermano, Dios te ama, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte algo especial. No decaiga, siga adelante por muy dura que sea la prueba, por muy dura que sea la dificultad. No decaiga, hermano, Dios tiene un propósito para su vida. Siga adelante. Aunque usted sienta que el mundo se le está viniendo encima, hermano, crea en Dios. Dios está a su alrededor. Dios no lo va a dejar, Dios no lo va a desamparar. Dios está para levantarlo, Dios está para fortalecerlo. Dios va caminando con usted. No se aleje de Él. Alabado sea el nombre del Señor. A veces sentimos que nada nos sale bien, a veces sentimos que todo se nos está viniendo encima. Pero si el Señor te escogió, si el Señor te llamó, el Señor está en control de todo. El Señor está en medio de todo. Esta es una obra maravillosa que Dios ha empezado y Dios la va a terminar en tu vida. Hay bendiciones grandes en cada una de nuestras vidas, pero también hay sufrimientos grandes. Pero hay personas que siempre están hablando del sufrimiento y se olvidan de hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho. Así hay personas que se olvidan, hermano, de decir las cosas grandes que Dios está haciendo, que Dios ha hecho, y cuentan solo las dificultades, solo los sufrimientos. Pero eso pasa desde el principio. Sí. ¿Por qué, hermano? El pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto, lo llevó a otro lugar. En ese trajín, en ese caminar, en ese desierto por donde Dios los llevó, Dios mostró su gloria. Y cada día ellos podían descubrir su gloria. Empezaron a ver las 10 plagas, 9 plagas que destruyeron a Egipto, pero no lo destruyeron a él. Luego viene la número 10, hermanos, donde se murieron los primogénitos y le decían: va a pasar el ángel de la muerte por cada casa, pero ustedes deben de cubrir los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entre a ese lugar. Pero no salgan, quédense ahí. Eso fue la orden. Dios tenía un propósito y Dios estaba dando las órdenes y ellos tenían que cumplirlas. Y ellos pudieron ver eso, hermanos. Pasó, se murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero no los de los israelitas. Dios los guardó porque Dios tenía un propósito. Ahora, después que estén listos, van a caminar por ese desierto y van a ver mi gloria. Y empezaron a caminar por ahí, hermano. Y cuando iban caminando, imagínense, lo primero que ven, que se abre el mar para que pasaran ellos. Seguían viendo la gloria de Dios y llegaron hacia el otro lado, hermano, y habían visto toda esa gloria de Dios en ese caminar. Cuando llegan al otro lado y empiezan a ver las dificultades y ya no hay agua, no vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Mira, mejor nos hubiera dejado ahí. Empiezan a alegarle al pobre de Moisés. No hay comida. Dios les da agua a través de una roca. Dice Moisés: háblale a esa roca, dale agua al pueblo. Bebieron. Imagínense, vieron cómo lo sostuvo con agua de una roca. Lo sostuvo ahí. Dios tenía un propósito para ellos, pero estaban habiendo sufrimientos, ¿verdad que sí? Pero también estaban viendo la gloria de Dios, porque Dios iba con ellos. Estaban viendo los sufrimientos que llevaban, porque iban por un desierto y en cierto momento no había agua, pero les dio agua. Entonces después que le damos, mira Moisés, ahora no hay comida, ¿qué vamos a comer? Y le dice el Señor: pues les voy a mandar maná del cielo, les voy a mandar codornices. Les mandó comida, hermano, del cielo. Pero tienen que obedecer mis instrucciones. Levántense de mañana a recoger el maná que van a comer, pero no guarden para el otro día. Día a día se tienen que levantar a comer. Pero como siempre hay quienes le quieren ganar a Dios. Aleluya. Y algunos dicen: no, yo le agarro bastante hoy porque mañana no quiero venir. El otro día estaba lleno de gusanos, ya no servía. Al Señor no hay quien le gane. Y hay que hacer las cosas como Dios quiere, porque Dios quiere cumplir el propósito en tu vida, pero hay que hacer las cosas como Dios está ordenándolas. Entonces, hermanos, siguen caminando. Y cuando ya no había comida, Señor, ahora no hay comida, y les manda la comida.
Pero antes de que les diera la comida, empiezan a decirle a Moisés: mira, mejor nos hubieran dejado allá donde estábamos, comiendo las ollas de caldo, comiendo. Y eso estaban comiendo en Egipto. Pero eso no es lo que ellos veían. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros nos quejamos de lo que no nos viene y nos olvidamos de la gloria que Dios está derramando en nuestras vidas. La transformación que Dios ha hecho en tu vida, la transformación que Dios ha hecho en tu familia, cómo Dios te ha guardado a ti, cómo Dios ha guardado a tu familia, y de repente viene una prueba, le da la espalda a Dios y empiezas a reclamarle. No dejes que nada de eso cambie y evite que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida. Que seguir adelante, no desmayar. Y el pueblo de Dios veía, hermano, la gloria del Señor y se olvidaba, hermano, cuando venían las pruebas y empezaban a reclamarle. Porque el ser humano siempre es así. Debo estar dispuesto siempre al llamado de Dios. Estar dispuesto al llamado de Dios es estar dispuesto a oír la palabra de Dios, a oír y hacer las cosas que a Dios le agrada. No, es que, hermano, yo antes hacía esto. Sí, lo hace. Si le agrada a Dios, no le agrada a Dios, pero yo lo estoy acostumbrado. Pues si quieres que Dios cumpla el propósito en tu vida, tienes que dejar las cosas que a Dios no le agradan para que Dios cumpla. Mi hermano, yo he escuchado tantos hermanos de mi país. Puedo hablar de mi país no hay ni uno aquí, puedo hablar de ellos. No se preocupen, de Guatemala no hay. Voy a hablar de ellos, hermano. Los de mi país, cuando vienen a este país empiezan: ay, no, hermano, los cristianos. No, hermano, los 7 días me congregaba. Los 7 días buscaba del Señor. Y por eso es que veíamos nosotros la gloria de Dios. Y aquí, ay, hermano, aquí no se puede. Aquí cada domingo, porque no se puede ir entre semana. Digo, ¿y por qué? No, es que es muy difícil buscar de Dios. ¿Cómo vamos a que se cumpla el propósito de Dios en mi vida si yo no estoy dispuesto a oír la palabra de Dios? Entonces, no se puede. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios siempre. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Buscando de Dios, buscando del Señor. Yo he venido hablando de congregarnos, no sé por qué, pero que casi en cada predicación sale congregarnos, buscar de Dios, someternos a Dios. Yo creo que Dios está hablando con la iglesia, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Verdad que sí? Como que Dios está dándole a alguien en la llaguita. Dios va a cumplir el propósito en tu vida, hermano. Dios va a cumplir el propósito en tu vida, hermana. Dios no se equivoca. Y si Dios puso la mirada en ti, créeme que no te vas a escapar. Sí, porque si Dios nos ha traído, ha sido con un propósito. Hay aquí algunos que entienden el propósito de Dios, pero no lo disfrutan. Y Dios lo que quiere es que disfrutemos el propósito de Dios en nuestra vida con plenitud, con gozo. Que le sirvamos al Señor. Imagínense que un siervo de Dios diga: ay, hoy otra vez a la iglesia. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida? Lo debes de buscar con gozo, con plenitud. Hermano, disfrutártelo, gozártelo. Que cuando vengas a la iglesia, decir: oh, yo me voy a gozar porque hoy nuevamente voy a poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy nuevamente me voy a poder congregar. Hoy nuevamente voy a poder ver a mis hermanos para gozarnos y alabar juntos el nombre del Señor. Hay pasos que debemos de dar para poder entender y descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Número 1, invite a Jesús que sea el Señor de su vida. Para cumplirse el propósito de Dios en su vida, invite a Jesús, dígale: Señor, llena mi vida de ti. Lléname de ti. Invítelo, gobierna. Romanos capítulo
número 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Invita a Jesús a que sea el Señor de tu vida. Rendirnos y rendir las áreas que nosotros todavía no le hemos dado al Señor, para que el Señor las cambie, para que el Señor las transforme. Y esta es una de las dificultades más difíciles y más grandes para el cristiano, cuando hay áreas que no quieren cedérselas al Señor. Hay cristianos que no quieren cederle el área al Señor. El Señor dijo: toma tu cruz de cada día y sígueme. Y algunos dirán: pastor, yo tomo la cruz cada día, es mi esposa. No, tu esposa es una bendición, no es una cruz. Tu esposo no es una carga, tu esposo es una bendición. Es un regalo de Dios. Es un tesoro que Dios ha puesto al lado tuyo. Es un tesoro que Dios ha puesto en tus manos para que tú lo cuides. Eso, hermano, es algo lindo. Eso no es tu cruz. Dispongamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Número 1, tú invita a Jesús que sea Señor de tu vida. Número 2, disponte a amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, nadie, nada podrá ocupar el lugar que Dios debe de ocupar en tu vida. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, nadie te va a evitar buscar de Dios a su tiempo, porque tú amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo, no se preocupe, ya voy terminando la introducción. Yo tenía un pastor en Guatemala, no el hermano de mi esposa, sino el pastor de la iglesia central. Cuando él llegaba a predicar, él veía la inquietud de algunos hermanos. ¿Y sabe qué hacía? Predicaba doble. Aleluya. Hay poder. Y él decía, ¿sabe por qué lo hice? Por esa impaciencia que algunos hermanos tenían. Aleluya. Gloria al Pero no se preocupe, yo voy terminando. Yo, el Señor, no sé. Dispongámonos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma es amar al prójimo también, hermanos. Si usted o yo tenemos algo contra alguien, no se va a poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 22, 36, dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar al prójimo como a usted mismo? ¿Sería usted capaz de desearse usted mismo algo mal? ¿No, verdad que no? Si yo no me lo deseo, tampoco se lo puedo desear al prójimo. Eso, hermano, son pasos que hay que dar en nuestra vida para poder lograr, para poder recibir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Si te falta algo de eso, tú tienes que pedirle favor al Señor, Señor, toma control de mi vida, de mi mente, y que todo esto desaparezca para yo poder recibir y poder disfrutar de lo que tú tienes para mi vida. Disfrute, hermano, el servirle al Señor. Gócese de servirle al Señor. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado a usted y a mí. Es un privilegio que Dios
Invierta tiempo diario con Jesús. Invirtamos tiempo con Jesús. Compartir con Jesús cada día, cada momento, hermano, es lo más lindo que nosotros podemos hacer. Entonces, si tenemos eso en nuestra vida, podremos encontrar y podremos ver que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Ahora, usted podrá decir, hay muchas cosas aún en mi vida que hay que cambiar. En mi vida también hay mucho que hay que cambiar, hermano. En mi vida hay mucho que cambiar. Pero ¿sabe qué? Hay cosas que no están en mis manos de cambiarlas. Por eso yo clamo al que me formó. Por eso yo clamo al que me rescató. Por eso yo clamo a aquel que me salvó y que me escogió, para que Él cumpla en mí el propósito que tiene en mi vida. Y una de esas cosas es que yo le digo a Jesús, Señor, cambia lo que hay que cambiar en mi vida. Saca de mí lo que hay que sacar. Pero hazlo tú, Señor. Y el Señor empieza a orar, hermano. Voy a pedirle al hermano Walter que pase con los hermanos de la alabanza. Adoramos, Señor. Cuando yo dije que yo era la introducción que estaba dando, yo vi unas caras ahí, hermanos. Aleluya. Dios puede hablar en un tiempo corto, como también puede hablar en un tiempo largo. Dios no se mueve a través del tiempo. Pero yo sí entiendo y comprendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nosotros fuimos diseñados para hacer lo que Dios dijo que sabíamos que teníamos de hacer. Usted no es cualquier cosa. Usted es algo especial que Dios compró. Usted es algo especial que Dios preparó. Usted es algo especial en las manos del alfarero. Aunque muchos no daban nada por usted, Dios dio su vida por usted. Aunque Dios no dio nada, aunque nadie daba nada por mí, Dios dio su vida por mí. Y yo cada día digo, Señor, que se cumpla tu propósito en mi vida. Quiero terminar el propósito que tú tienes en mi vida. Ayúdame, invítame, ayúdame, guíame. Fuimos hechos de tal manera que lo que vamos a hacer es algo para lo cual Dios nos preparó y ya lo había hecho de antemano. No es casualidad lo que usted es hoy, sino es un propósito de Dios. Vamos a estar puestos de pie. Pero hay algunos que aún Dios no ha terminado lo que quiere hacer con ustedes. O sea, este caminar sigue. El Señor no va a terminar, pero quiere ir mejorando. Pero tenemos nosotros que depositarnos en las manos del Señor. Dios no entra a la fuerza. Usted tiene que abrirle la puerta al Señor para que el Señor termine el propósito que ha diseñado para su vida. Yo quiero decirle, hermanos, usted es uno de los que le está pidiendo a Dios que le muestre cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Si usted todavía no lo sabe, yo le invito a estar en esta hora, hermano, para que usted le pida al Señor. Dígale, Señor, hay algunos hermanos que viven y no saben ni qué quieren, ni qué tienen, ni a dónde van. Pero Dios quiere mostrarte hacia dónde tú vas y lo que Dios tiene para tu vida. Y si tú estás inseguro de lo que Dios tiene para tu vida, yo quiero decirte que hoy aquí está el Espíritu Santo para enseñarte, para llenarte, para mostrarte lo que Dios tiene para tu vida. Si usted está inseguro hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que Dios quiere para su vida, yo le invito hoy para que usted le diga, Señor, heme aquí, muéstrame qué tú quieres para mí, qué tú tienes para mí. Vamos a cerrar los ojos, hermano. Yo quiero que ahí donde usted esté, hermano,
usted que Dios lo escogió. Dios lo escogió. Dios lo ha escogido a usted y tiene un propósito especial para su vida. Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. Quizá la prueba es difícil. Quizá la prueba se ha hecho bien difícil.